Ahora finalmente puedo casarme con Lucía. Así fue como mi marido me comunicó que quería el divorcio, minutos después de cobrar el premio de la lotería. 40 millones de euros. Ese fue el precio que hizo que Antonio mostrara su verdadera cara después de 15 años de matrimonio. Todavía puedo sentir el sabor amargo de aquel momento. Era un jueves cualquiera. Estaba preparando una paella en nuestra modesta casa en las afueras de Valencia cuando él llegó agitando un papel en sus manos. Pensé que sería otro examen de sus alumnos. Antonio era profesor de matemáticas en un instituto público, donde nos conocimos cuando yo trabajaba como auxiliar administrativa. «Carmen, ganamos, por fin ganamos», gritaba, abrazándome con fuerza. Su cuerpo temblaba de emoción. «¿Ganaste qué, cariño? ¿De qué estás hablando?», pregunté, confundida con toda esa euforia. «La primitiva. He acertado los 6 números. Son 40 millones de euros, Carmen». «40 millones». En ese momento, sentí mi corazón acelerarse. Era una cantidad que cambiaría completamente nuestras vidas. Podríamos hacer realidad todos los sueños que habíamos postergado. El piso en el centro de Valencia, los viajes que nunca hicimos, quizás incluso abrir aquella pastelería especializada en horchata y fartons que siempre soñé. Al principio, todo fue muy rápido. Antonio no durmió esa noche. Se paseaba por la casa, haciendo planes, calculando inversiones. Empezó a llamar a personas con las que no hablaba desde hacía años, incluso a su hermano Ricardo, con quien había cortado relaciones después de una pelea por la herencia de sus padres en Alicante. Nunca lo había visto tan eléctrico, tan lleno de energía. En medio de la emoción, empecé a notar pequeñas señales que en ese momento no tenían sentido. Antonio insistió en ir solo al banco al día siguiente, diciendo que no me preocupara por la burocracia. Pasó horas al teléfono hablando en voz baja en su despacho. Borraba mensajes tan pronto como llegaban, pero estaba tan involucrada con nuestros planes que ignoré todas las alertas. «Vamos a reformar toda la cocina», decía yo emocionada, ya imaginando los nuevos armarios. «Podemos hacer esa isla que siempre soñé para preparar las mejores torrijas de Valencia». «Claro, claro», respondía distraído, siempre mirando el móvil. Aquella mañana, antes de ir al banco, hicimos el amor. Fue diferente. Había una urgencia por su parte que no entendí en ese momento. Ahora me doy cuenta de que era una despedida. Antonio ya sabía lo que haría. Ya lo tenía todo planeado. Yo era la única idiota que seguía creyendo en nuestro amor. Cuando volvió del banco, ya pasaban de las 5 de la tarde. Yo estaba en la cocina, preparando aquel arroz al horno que tanto le gustaba. Había comprado incluso ese vino de Rioja, que solíamos tomar en ocasiones especiales. Quería celebrar nuestra nueva vida. «Carmen, tenemos que hablar». Su voz sonaba seria, casi fría. Dejé la cuchara de palo y me giré hacia él sintiendo un escalofrío. Algo en su tono me decía que nuestra vida estaba a punto de cambiar mucho más de lo que imaginaba. «Ahora que tenemos este dinero, bueno, hay algo que necesito contarte», comenzó, evitando mi mirada. «¿Te acuerdas de Lucía?». El nombre cayó como una bomba en medio de nuestra cocina. Claro que me acordaba de Lucía. Era imposible olvidar el nombre que Antonio murmuraba durante el sueño en los primeros años de nuestro matrimonio. La chica que había sido su primer amor en el instituto, antes de que ella se mudara a Barcelona con su familia. Lucía había sido una sombra constante en nuestra relación, aunque yo intentara ignorarlo. Al principio del matrimonio, Antonio guardaba una foto de ella dentro del libro de matemáticas que usaba para preparar sus clases. Fingí no verla. Después, cuando nos hicimos perfiles en Facebook, ella fue una de las primeras personas que buscó. Nuevamente, fingí que no me importaba. «¿Qué pasa con ella?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «Ha vuelto a Valencia hace 2 años. Nos hemos estado viendo, como amigos, claro», añadió rápidamente al ver mi expresión. «Pero ahora, con este dinero, Carmen, por fin puedo darle la vida que se merece». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Las siguientes palabras salieron como un susurro. «¿Qué quieres decir?». «Quiero el divorcio», dijo, su voz ahora firme y decidida. «Siempre he amado a Lucía. Solo me casé contigo porque pensé que nunca la volvería a ver, que necesitaba seguir adelante. Pero ahora puedo hacer las cosas bien». 15 años. 15 años de matrimonio reducidos a nada en cuestión de minutos. Cada momento feliz, cada plan para el futuro, cada sueño compartido. Todo era una mentira. Yo había sido solo una sustituta, una segunda opción. Alguien para llenar el vacío hasta que él pudiera tener lo que realmente quería. ¿Y nuestros planes? Conseguí preguntar, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. ¿La pastelería que íbamos a abrir juntos? ¿El piso en el barrio del Carmen? ¿Los hijos que planeábamos tener? Antonio tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. «Carmen, eres una mujer increíble. Encontrarás a alguien que...». «No te atrevas»,
Le corté, sintiendo que la rabia finalmente superaba el shock. No te atrevas a decirme que encontraré a alguien. No después de desperdiciar 15 años de mi vida con un cobarde que solo necesitaba unos millones para mostrar su verdadera cara. No seas injusta, respondió, empezando a irritarse. Siempre he sido un buen marido. Nunca te he engañado. Ah, ¿no? Reí sin humor. ¿Y todos esos encuentros con Lucía en los últimos 2 años? ¿Eso no es engañar? Solo fueron comidas, conversaciones, no pasó nada. Físicamente quieres decir, porque emocionalmente nunca fuiste realmente mío, ¿verdad? Siempre fuiste de ella. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Antonio miraba sus propias manos, evitando mi mirada. El arroz burbujeaba en el horno, llenando la cocina con un aroma que ahora me daba náuseas. ¿Cuánto?, pregunté de repente. ¿Qué? ¿Cuánto me vas a dar por el divorcio? Ya que estás poniendo precio a todo, ¿cuánto vale librarte de mí? Antonio sacó un sobre del bolsillo y lo deslizó por la mesa. Estaba todo preparado, como si hubiera ensayado este momento. 7 millones de euros. Creo que es más que justo por el tiempo que hemos pasado juntos. Miré el sobre como si fuera una serpiente a punto de atacarme. 15 años de mi vida valían 7 millones. Todas las noches que pasé despierta cuando él estaba enfermo. Todos los sueños que postergué para que pudiera hacer su máster. Todo el amor que dediqué a este hombre. Todo tenía un precio. ¿Y si no acepto? Desafié. Carmen, sé razonable. Es una cantidad generosa. Puedes hacer realidad tus sueños, abrir tu pastelería, vivir cómodamente. ¿Por qué hacer las cosas más difíciles? En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor seguía ahí, latiendo como una herida abierta, pero algo más empezó a crecer. Una determinación fría, calculadora que nunca supe que poseía. Tienes razón, dije, sorprendiéndolo. No hay por qué hacer las cosas más difíciles. Cogí el sobre de la mesa y lo guardé en el cajón de la cocina, junto con los paños y los cubiertos. Un lugar común para un documento que acababa de destruir mi vida. Dormiré en la habitación de invitados esta noche, anunció Antonio levantándose. Mañana podemos empezar a ver los detalles prácticos de la separación. Asentí, volviendo mi atención al horno. El arroz se había quemado, pegándose al fondo de la paella. Una cosa más arruinada esa noche. Después de que Antonio saliera de la cocina, me quedé allí parada, mirando las manchas de aceite que habían salpicado el suelo. Eran amarillas y densas, como pequeñas lágrimas de azafrán. Pensé en limpiar, pero algo me lo impidió. Quería que esas manchas se quedaran allí, como testigo silencioso del momento en que mi vida se desmoronó. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Empecé a buscar información sobre Lucía, algo que nunca me había permitido hacer antes. Encontré su perfil profesional fácilmente. Era ejecutiva en una multinacional en Barcelona. Había estudiado en Londres. Hablaba 4 idiomas. Era todo lo que yo no era. Más tarde, acostada en nuestra cama, ahora solo mía, empecé a hacer cálculos. 7 millones era mucho dinero, sí, pero 40 millones era mucho más. Y Antonio había olvidado un detalle importante. Yo conocía todos sus secretos, todas sus debilidades, todos sus miedos. Él podía tener ahora al amor de su vida, pero yo tenía 15 años de munición. Cogí mi móvil y marqué un número que no usaba desde hacía años. Después de 3 tonos, una voz somnolienta contestó. «Ricardo, soy Carmen, tu cuñada. Necesitamos hablar sobre tu hermano». Poco sabía Antonio que aquella cantidad que él consideraba tan generosa sería solo el principio, porque esa noche, mientras él dormía tranquilamente en la habitación de invitados, yo empecé a planear. No sería solo un divorcio, sería una lección sobre el verdadero precio de la traición. Ricardo me citó en una cafetería discreta en el puerto de Valencia. Era un lugar pequeño, frecuentado principalmente por pescadores que comenzaban su jornada antes del amanecer. Llegué temprano, cuando el sol apenas empezaba a asomarse sobre el Mediterráneo. «Pensé que nunca me llamarías», dijo Ricardo, sentándose frente a mí. Se veía mayor de lo que recordaba, con canas prematuras y arrugas profundas alrededor de los ojos. «Supongo que ya sabes lo del premio. ¿Sabías que ha estado viendo a Lucía?», pregunté directamente, ignorando su comentario sobre la lotería. Ricardo soltó una risa amarga mientras se servía azúcar en su café con leche. «¿Viendo? Carmen? Han estado prácticamente viviendo una doble vida. Lucía dejó Barcelona hace 2 años específicamente para estar cerca de Antonio». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Qué quieres decir? Antonio le compró un piso en Ruzafa, a 10 minutos del instituto. ¿Por qué crees que siempre insistía en quedarse hasta tarde corrigiendo exámenes?» Las piezas empezaron a encajar. Los últimos 2 años de nuestro matrimonio pasaron frente a mis ojos como una película macabra. Las reuniones de profesores que se alargaban hasta la noche, los viajes de formación los fines de semana,
las llamadas que siempre tenía que atender en privado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mi voz temblaba de rabia contenida. ¿Me habrías creído? Antonio te tenía completamente cegada. Además, después de lo que pasó con la herencia de nuestros padres, Ricardo dejó la frase en el aire, revolviendo su café con gesto pensativo. La famosa herencia. El tema que había dividido a los hermanos 5 años atrás. Antonio había convencido a sus padres de vender la finca familiar en Alicante y poner el dinero en un fondo de inversión que él administraría. El dinero desapareció misteriosamente meses después, supuestamente en malas inversiones. ¿Qué pasó realmente con ese dinero, Ricardo? ¿No lo has adivinado? El piso de Lucía no se pagó solo. Necesitaban un lugar discreto para sus encuentros, y los pisos en Ruzafa no son baratos. Mi cabeza daba vueltas. No solo me había estado engañando durante años, sino que había robado a su propia familia para mantener a su amante. Hay más, continuó Ricardo, inclinándose sobre la mesa. ¿Recuerdas el accidente de coche que tuvo Lucía hace un año? ¿El que salió en las noticias locales? Asentí. Había sido un escándalo menor. Una ejecutiva que había chocado contra un árbol en la carretera de la costa. En ese momento no le había prestado mayor atención. No iba sola en el coche. Antonio estaba con ella. Se escapó del lugar antes de que llegara la policía. Tengo fotos. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque mi hermano es un cobarde y un traidor. No solo destruyó a nuestra familia, sino que ahora pretende hacerse el digno contigo. Como si estos 15 años no significaran nada. Ricardo sacó un sobre de su chaqueta. Y porque necesito tu ayuda. Dentro del sobre había documentos bancarios, fotos, mensajes de texto impresos. Era toda la evidencia que necesitaba para demostrar que Antonio no solo me había estado engañando, sino que había malversado el dinero de su familia. ¿Qué quieres que haga con esto? Nada, por ahora. Pero cuando llegue el momento, necesito que testifiques sobre ciertas transferencias que Antonio hizo desde vuestra cuenta conjunta. Transferencias que, estoy seguro, no autorizaste. Recordé todas las veces que había firmado documentos sin leerlos, confiando ciegamente en mi marido. ¿Cuántas de esas firmas habían servido para financiar su aventura con Lucía? ¿Y qué gano yo con esto? La mitad de su lotería, para empezar. En España, los premios de lotería son ganancia compartida en el matrimonio. Y con la evidencia de malversación, podríamos conseguir mucho más. Miré por la ventana de la cafetería. Los pescadores comenzaban a regresar con sus capturas del día, y el olor a mar se mezclaba con el aroma del café. En algún lugar de la ciudad, Antonio probablemente estaría despertando en nuestra cama, planeando su futuro con Lucía. «Hay algo más que deberías saber», dijo Ricardo, interrumpiendo mis pensamientos. «Lucía está embarazada». El mundo se detuvo por un momento. Durante 15 años, Antonio me había dicho que no quería hijos, que no estaba preparado para ser padre. Otra mentira más para la colección. ¿Estás seguro? 3 meses. Por eso Antonio está tan apurado con el divorcio. Quieren casarse antes de que se note. Me levanté bruscamente, necesitando aire. Ricardo me siguió hasta la puerta de la cafetería. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Primero, voy a aceptar su oferta de los 7 millones», dije, sorprendiéndolo. «Quiero que se confíe, que piense que todo será fácil. ¿Y después? Después, querido cuñado, vamos a enseñarle a tu hermano que algunas traiciones salen muy caras». Volví a casa caminando por el paseo marítimo, dejando que la brisa del mar aclarara mis ideas. Antonio ya se había ido al instituto, pero había dejado una nota en la cocina. «He hablado con mi abogado. Podemos firmar los papeles mañana si quieres. Cuanto antes mejor para todos». Sonreí al leer la nota. La prisa por deshacerse de mí solo confirmaba lo que Ricardo me había contado sobre el embarazo. Cogí mi teléfono y marqué el número del bufete de abogados más prestigioso de Valencia. «Buenos días. Quisiera una cita con la doctora Martínez. Es sobre un divorcio, uno muy especial». Mientras esperaba que me conectaran, miré la foto de nuestra boda que aún colgaba en la pared de la cocina. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Yo con mi vestido sencillo comprado en rebajas, él con su traje prestado. ¿En qué momento había dejado de ser suficiente? ¿O nunca lo fui? ¿Doctora Martínez? Sí. Me gustaría consultarle sobre un caso de divorcio que involucra un premio de lotería y posible malversación de fondos familiares. ¿Tiene un momento? La voz al otro lado de la línea sonó profesional y segura. «Por supuesto. Puede venir a mi despacho esta tarde y traiga todos los documentos que tenga. Allí estaré. Ah, y doctora, el tiempo es esencial. Mi marido está esperando un hijo con su amante». Colgué el teléfono y me serví una taza de café. En la mesa aún estaba el sobre con los 7 millones que Antonio pensaba que serían suficientes para comprar mi silencio. Pobre ingenuo. No tenía idea de que acababa de despertar a un monstruo que él mismo había creado.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Lucía acaba de publicar una foto en Instagram desde su piso en Ruzafa. Está presumiendo un anillo de compromiso. Abrí Instagram y efectivamente allí estaba. Un enorme diamante en un dedo perfectamente manicurado, con la ciudad de Valencia de fondo. El pie de foto decía, por fin, después de tantos años, el destino nos da una segunda oportunidad. Amor verdadero. Shaka segunda oportunidad. Disfruta tu anillo. Querida, murmuré mientras guardaba una captura de pantalla, porque la segunda oportunidad te va a salir muy cara. Esa tarde, mientras conducía hacia el despacho de la abogada Martínez, recibí una llamada de Antonio. Carmen, ¿podemos vernos esta noche? Hay algo importante que necesito decirte. Claro, cariño, respondí con dulzura. Yo también tengo algo importante que contarte. El despacho de la abogada Martínez estaba en un edificio modernista del centro de Valencia, con vistas a la plaza del ayuntamiento. Era uno de esos lugares que resuman poder y dinero en cada detalle, desde los suelos de mármol hasta las lámparas Art Deco. Así que su marido pretende darle 7 millones por 15 años de matrimonio, dijo la abogada Martínez, una mujer de unos 50 años con un traje de Chanel impecable. Y mientras tanto, ha estado manteniendo un piso para su amante con dinero de la herencia familiar. Exactamente, respondí, entregándole los documentos que Ricardo me había proporcionado. Y ahora ella está embarazada. La abogada revisó los papeles con atención profesional, deteniéndose en algunos detalles que marcaba con un elegante bolígrafo dorado. Esto es más que un simple divorcio por infidelidad, señora Carmen. Aquí hay fraude familiar, malversación de fondos, posible evasión fiscal. Hizo una pausa para servirse agua en una copa de cristal. ¿Sabe? En mis 30 años de carrera, he visto muchos hombres que creen que el dinero puede comprar el silencio, pero su marido ha cometido varios errores graves. ¿Cómo cuáles? Para empezar, el premio de la lotería. Al estar casados en régimen de gananciales, la mitad de ese dinero es legalmente suyo, independientemente de cualquier acuerdo de divorcio. ¿Esos 7 millones que le ofrece? Es menos de lo que le corresponde por ley. Sonreí sin humor. Antonio nunca fue muy bueno en matemáticas, a pesar de ser profesor. Además, continuó la abogada, estas transferencias al piso de Ruzafa fueron hechas desde su cuenta conjunta. ¿Usted autorizó estas transacciones? Nunca. Ni siquiera sabía de su existencia. Perfecto. Eso nos da otra línea de ataque. La abogada se levantó y caminó hacia la ventana, observando la plaza bulliciosa abajo. ¿Qué quiere conseguir exactamente, Carmen? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Venganza, por supuesto. Justicia. Pero mientras miraba por la ventana, viendo a las parejas pasear bajo el sol valenciano, me di cuenta de que quería algo más. Quiero que aprenda que algunas cosas no tienen precio. Respondí finalmente. Quiero que cada vez que mire a Lucía, recuerde lo que perdió por ella. Y quiero la pastelería que siempre soñé tener. La abogada Martínez sonrió por primera vez. Me gusta su actitud. Ahora, sobre esa cena con su marido esta noche, salí del despacho 2 horas después con un plan claro y una nueva determinación. El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo los edificios de un naranja dorado que siempre me había parecido mágico. Decidí caminar hasta el restaurante donde había quedado con Antonio, un lugar elegante en el barrio de Ruzafa, irónicamente cerca del piso de Lucía. Llegué temprano y me senté en la terraza, pidiendo una copa de vino blanco. Desde mi mesa podía ver la calle donde, según Ricardo, estaba el piso que Antonio había comprado para su amante. Me pregunté si ella estaría ahí ahora, quizás admirando su anillo de compromiso, o acariciando su vientre a un plano. Antonio llegó 15 minutos tarde, como siempre. Llevaba un traje nuevo que nunca le había visto antes. «Carmen», dijo sentándose frente a mí, «gracias por venir. Hay algo importante que necesito decirte». «¿Más importante que el divorcio?», pregunté con una sonrisa suave, llevándome la copa a los labios. Se removió incómodo en su silla. «Es sobre Lucía, tu amor de la adolescencia, la mujer por la que me estás dejando después de 15 años. Carmen, por favor, no lo hagas más difícil. Esto ya es bastante complicado». «¿Complicado?», repetí, manteniendo mi voz controlada. «¿Te refieres al bebé?». Antonio se quedó paralizado, su mano a medio camino de tomar su copa de vino. «¿Cómo lo sé? Querido, en una ciudad como Valencia, los secretos viajan más rápido que el tranvía». Me incliné hacia adelante. 3 meses, ¿verdad? Justo cuando empezaste a comprar billetes de lotería compulsivamente. No es lo que piensa, ¿no? No es que cuando te enteraste del embarazo, entraste en pánico porque necesitabas dinero para mantener tu nueva familia. No es que has estado jugando los mismos números durante meses, esperando un milagro. Carmen,
¿No es que el piso en Ruzafa se estaba volviendo una carga demasiado pesada para tu sueldo de profesor? Por cierto, bonito detalle usar el dinero de la herencia de tus padres para eso. Ricardo manda saludos. El color abandonó su rostro. ¿Has hablado con Ricardo? Oh, sí, fue una conversación muy reveladora, ¿sabes? Durante años me pregunté por qué no querías tener hijos conmigo. Ahora entiendo que solo estabas esperando a la persona correcta. Antonio se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. Las cosas no son tan simples. Nunca lo son, concordé, terminando mi vino. Por cierto, felicidades por el anillo de compromiso. Lucía lo presumió muy bien en Instagram. Aunque debo decir que me sorprende que pudieras permitirte un diamante así con tu sueldo de profesor. ¿Has estado espiando sus redes sociales? ¿Espiar? No, querido. Solo sigo las noticias públicas sobre el amor verdadero y las segundas oportunidades. Saqué el sobre con los documentos del divorcio de mi bolso. Y hablando de oportunidades, he estado revisando tu generosa oferta. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Vas a firmar? Por supuesto que no, respondí con una sonrisa. Verás, he tenido una reunión muy interesante con la abogada Martínez esta tarde. ¿La conoces? Tiene un despacho precioso con vistas a la plaza del ayuntamiento. ¿Has ido a ver a Elena Martínez? Su voz sonaba estrangulada. ¿La conoces? Claro que la conoces. Es solo la mejor abogada matrimonialista de Valencia. Me ha explicado algunas cosas muy interesantes sobre el régimen de gananciales y los premios de lotería. Carmen, por favor, ¿podemos resolver esto como adultos? ¿Como adultos? ¿Te refieres a cómo resolviste lo de la herencia de tus padres? ¿O cómo manejaste tu aventura de 2 años mientras yo preparaba tu cena cada noche? En ese momento, el camarero se acercó para tomar nuestro pedido. Antonio intentó ordenar, pero lo interrumpí. No será necesario, dije levantándome. Ya he perdido demasiado tiempo cenando con mentirosos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz mezclando miedo y rabia. Me incliné sobre la mesa, acercando mi rostro al suyo. Voy a enseñarte, querido, que algunas traiciones cuestan mucho más que 7 millones de euros. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Ruzafa, mi teléfono sonó. Era Ricardo. ¿Cómo fue la cena? Corta pero productiva, respondí. ¿Tienes las fotos del accidente de coche? Todas. ¿Las necesitas ya? No, guárdalas para mañana. Tu hermano va a tener una noche muy larga pensando en todos sus errores. Carmen. La voz de Ricardo se volvió seria. Ten cuidado. Antonio puede ser peligroso cuando se siente acorralado. Lo sé, respondí, mirando hacia el edificio donde vivía Lucía. Una luz se encendió en el 3er piso. Pero ya no soy la misma mujer ingenua que se conformaba con las sobras de su amor. Esa noche, mientras Valencia se preparaba para dormir, yo me senté en mi escritorio a escribir un correo electrónico. El destinatario, la junta directiva del instituto donde Antonio trabajaba. El asunto, irregularidades financieras y conducta inapropiada, porque si Antonio quería guerra, iba a tenerla. Y esta vez, yo tenía todo el arsenal necesario para ganar. La reacción fue más rápida de lo que esperaba. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café con leche en la terraza de siempre, recibí una llamada de María, la secretaria del instituto. Carmen, no vas a creer lo que está pasando, susurró en el teléfono. Han suspendido a Antonio. El director lo llamó a primera hora a su despacho. Hay inspectores de educación revisando todos sus documentos. Sonreí mientras untaba aceite de oliva en mi tostada. ¿De verdad? Qué extraño. Dicen que hay irregularidades con las cuentas del viaje de estudios a Madrid del año pasado y algo sobre facturas falsas de material escolar. María bajó aún más la voz. Pero eso no es lo peor. ¿Te acuerdas de Lucía, la ejecutiva que siempre venía a buscarle? Vagamente, mentí, dando otro sorbo a mi café. Pues resulta que el marido de una de las profesoras trabaja en el banco donde Antonio cobró el premio de la lotería. Dice que hubo movimientos muy extraños en las cuentas del instituto justo antes del premio, como si alguien hubiera estado desviando dinero durante meses. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Antonio. ¿Qué has hecho? Lo ignoré y seguí escuchando a María, que parecía estar disfrutando enormemente del chisme. Y hay más, continuó. Alguien envió fotos al consejo escolar, fotos de Antonio y Lucía en situaciones comprometedoras, en horario lectivo. ¡Qué escándalo!, comenté, mirando hacia la calle donde algunos padres dejaban a sus hijos en el instituto. Debe ser difícil para él. ¿Difícil? Carmen, está destrozado. ¿Y Lucía? Bueno, digamos que su empresa no está muy contenta con la publicidad negativa. Especialmente después de que alguien filtrara que el piso donde vive fue comprado con dinero robado. Mi teléfono no dejaba de vibrar.
Antonio alternaba entre mensajes suplicantes y amenazantes. Por favor, tenemos que hablar. Esto es tu culpa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Voy a destruirte. Los ignoré todos. En cambio, abrí el correo electrónico que acababa de recibir de la abogada Martínez. Estimada Carmen, como anticipamos, la evidencia presentada ha sido más que suficiente para iniciar una investigación formal. El instituto ha decidido suspender a su marido de sus funciones mientras dura la investigación, y el banco ha congelado las cuentas relacionadas con el premio de lotería hasta que se aclare el origen de ciertos fondos. Además, la empresa donde trabaja la señorita Lucía ha iniciado un proceso disciplinario contra ella por uso indebido de recursos de la compañía y daño a la imagen corporativa. Sugiero que nos reunamos esta tarde para discutir los siguientes pasos. Saludos cordiales, Elena Martínez. Estaba terminando mi desayuno cuando vi a Antonio cruzar la calle a toda prisa, directo hacia el café. Su aspecto era un desastre. Corbata torcida, camisa arrugada, el pelo despeinado. Nada que ver con el hombre elegante de la noche anterior. ¡Tú!, gritó al verme. ¡Has arruinado mi vida! Los otros clientes del café se giraron para mirar. El camarero, Paco, que me conocía desde hacía años, dio un paso adelante con gesto protector. ¿Está todo bien, Carmen? Perfectamente, Paco, respondí sin inmutarme. Mi marido solo está teniendo un mal día. ¿Un mal día? Antonio se rió histéricamente. Has destruido mi carrera. Has humillado a Lucía. La junta directiva está investigando las cuentas del instituto. ¡Qué casualidad!, comenté, limpiándome los labios con la servilleta. Justo cuando pensabas abandonarme por tu amante embarazada. El karma trabaja de formas misteriosas, ¿no crees? Esto no se va a quedar así, amenazó, inclinándose sobre mi mesa. ¿Vas a qué, Antonio?, lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. ¿Vas a explicar de dónde sacaste el dinero para el piso de Lucía? ¿O preferirías hablar sobre cómo manipulaste las cuentas del instituto? ¿O tal vez quieres discutir las fotos del accidente de coche? El color abandonó su rostro. ¿Cómo? ¿Sabes? Durante 15 años me subestimaste. Pensaste que era la tonta perfecta, la esposa abnegada que nunca haría preguntas. Pero resulta que aprendí mucho observándote todos estos años. Por ejemplo, aprendí que todo el mundo guarda secretos, y que algunos secretos pueden ser muy caros. Carmen, por favor. Su tono cambió de repente, volviéndose suplicante. Podemos arreglar esto. Te daré más dinero. 10 millones. 15. Me levanté, dejando un billete de 20 euros sobre la mesa. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca fue por el dinero. Entonces, ¿por qué? Por los 15 años que desperdicié amando a alguien que nunca me valoró. Por cada vez que me hiciste sentir que no era suficiente. Por cada mentira, cada engaño, cada momento en que preferiste a Lucía sobre mí. Me acerqué a él y susurré. Y sobre todo, por creer que podrías ponerle precio a mi dignidad. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Ricardo. Carmen, acabo de hablar con el abogado. Han encontrado más irregularidades en las cuentas del instituto. Y hay algo sobre un seguro de vida que Antonio intentó sacar a tu nombre hace 6 meses. Interesante, respondí, mirando a Antonio palidecer aún más. ¿Por qué no vienes a contarme más? Estoy en el café de siempre. No metas a mi hermano en esto, protestó Antonio. ¿Como tú no metiste a tu familia cuando robaste su herencia? ¿O como no metiste a tus alumnos cuando desviaste el dinero de sus excursiones? En ese momento, vi a Lucía aproximándose por la calle. Llevaba gafas de sol enormes, pero se notaba que había estado llorando. Perfecto, sonreí. Justo a tiempo para el segundo acto. Lucía llegó a nuestra mesa como un torbellino de Chanel y lágrimas. Me han suspendido. Mi reputación está arruinada. Todo por tu culpa. ¿Mi culpa?, pregunté con fingida inocencia. Yo no fui quien usó recursos de la empresa para mantener una aventura, ni quien presumió en Instagram sobre segundas oportunidades mientras destruía un matrimonio. ¡Eres una bruja vengativa!, gritó Lucía. No, querida, soy una mujer que por fin aprendió su valor. Me giré hacia Antonio. Por cierto, ¿le has contado a Lucía sobre el seguro de vida? ¿O sobre los otros accidentes que tenías planeados? La cara de Lucía se transformó. ¿Qué seguro de vida, Antonio? No es lo que piensas, balbuceó él. ¿Puedo explicarlo? Ah, la frase favorita de los mentirosos, comenté, recogiendo mi bolso. Bueno, los dejo para que conversen. Tengo una cita con mi abogada para discutir cómo dividiremos esos 40 millones de euros. Aunque, después de las investigaciones, dudo que quede tanto. Mientras me alejaba,
Podía escuchar a Lucía gritándole a Antonio. Los clientes del café observaban la escena como si fuera una telenovela en vivo. Mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de la abogada Martínez. La policía quiere hablar con su marido sobre ciertas transacciones sospechosas. Sugiero que venga a mi despacho inmediatamente. Sonreí mientras caminaba bajo el sol valenciano. La venganza, como el buen paella, se sirve mejor a fuego lento. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. La investigación en el instituto reveló que Antonio había estado desviando fondos durante años, no solo del viaje a Madrid, sino de prácticamente todas las actividades extraescolares. El dinero, por supuesto, iba a parar a una cuenta que usaba para mantener su vida secreta con Lucía. Una mañana, mientras desayunaba churros con chocolate en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio del Carmen, Ricardo me llamó con noticias sorprendentes. ¿Te has enterado? Lucía perdió al bebé. Me quedé en silencio un momento, procesando la información. A pesar de todo, no pude evitar sentir una punzada de compasión. ¿Cómo está ella? Destrozada. Pero eso no es todo. Ricardo hizo una pausa dramática. Los médicos dicen que nunca estuvo embarazada. Era un embarazo psicológico. La taza de chocolate se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué? Al parecer estaba tan obsesionada con tener un hijo de Antonio que su cuerpo comenzó a manifestar síntomas. Cuando la presión de todo el escándalo explotó, también explotó su fantasía. Completé. ¿Antonio lo sabe? Oh, sí. Y no se lo tomó nada bien, especialmente porque ya había comenzado a transferir dinero a una cuenta para el bebé. Dinero que, por cierto, la policía ha rastreado hasta los fondos robados del instituto. Me recosté en mi silla, observando el bullicio matutino del barrio, vendedores preparando sus puestos en el mercado central, turistas tomando fotos de los edificios modernistas, la vida continuando como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Ricardo. Si Antonio hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera manejado el divorcio con dignidad, ahora tendría su parte del premio de la lotería limpia y clara. En cambio está a punto de perderlo todo, completé. Y era cierto, la investigación había destapado no solo el fraude en el instituto, sino también la malversación de la herencia familiar. Antonio enfrentaba cargos graves, y el premio de la lotería estaba congelado hasta que se aclarara el origen de los fondos utilizados para comprar los billetes. Esa tarde tenía una cita con la abogada Martínez. Su despacho, como siempre, era un oasis de calma y profesionalidad en medio del caos. Las noticias son mejores de lo que esperábamos, dijo mientras servía 2 copas de fino jerez. La fiscalía está dispuesta a negociar. Quieren que Antonio devuelva el dinero malversado a cambio de una sentencia reducida. ¿Y el premio de la lotería? Ahí es donde se pone interesante. La abogada sonrió, sacando unos documentos de su maletín. Hemos podido demostrar que los billetes fueron comprados con el dinero de su cuenta conjunta, específicamente con su parte del salario. Antonio no podrá tocar un céntimo. ¿Y Lucía? Ha aceptado un acuerdo con su empresa. Renuncia voluntariamente a cambio de que no presenten cargos por mal uso de recursos corporativos. Pero su reputación en el mundo empresarial... La abogada hizo un gesto elocuente. Digamos que tendrá suerte si encuentra trabajo como recepcionista. Mientras conducía de regreso a casa, pasé frente al local que había estado mirando durante semanas. Era un antiguo horno de pan en el corazón del barrio del Carmen, con grandes ventanales y suelos de mosaico hidráulico. El cartel de "Se vende" parecía llamarme. Aparqué el coche y me bajé para mirarlo más de cerca. A través de los cristales polvorientos, podía imaginar las vitrinas llenas de pasteles, el aroma del café recién hecho, las mesas ocupadas por vecinos compartiendo churros y conversación. «Es un buen local», dijo una voz a mi espalda. Me giré para encontrar a Paco, el camarero del café donde solía desayunar. Mi abuelo solía comprar pan aquí. Era el mejor de Valencia. ¿Crees que funcionaría una pastelería moderna? ¿Con horchata artesanal y pasteles tradicionales? ¿Con la ubicación correcta y el corazón adecuado? Todo funciona, respondió Paco con la sabiduría de quien ha pasado toda su vida en el negocio de la hostelería. Esa noche, mientras cenaba una paella en solitario en mi terraza, recibí un mensaje de Antonio. Era el primero en semanas. Lo siento, por todo. Nunca debí. Borré el mensaje antes de terminar de leerlo. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era la abogada Martínez. Carmen, tenemos una oferta final de la fiscalía. ¿Puede venir mañana a primera hora? Por supuesto. ¿Algo que deba saber? Sí. Traiga champán. Creo que tendremos algo que celebrar. Mientras contemplaba las luces de Valencia brillando en la noche, pensé en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. El dolor seguía ahí, por supuesto. 15 años no se olvidan de la noche a la mañana, pero ya no era ese dolor agudo que me impedía respirar. Se había transformado en algo más suave, más llevadero,
casi como una cicatriz que nos recuerda que sobrevivimos. Mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje del agente inmobiliario sobre el local del horno. La propietaria está dispuesta a negociar. ¿Cuándo quiere verlo? Sonreí mientras escribía mi respuesta. A veces, el final de una historia es solo el principio de otra mejor. Mañana mismo, después de firmar unos papeles importantes. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. En mis sueños, el aroma de los pasteles recién horneados se mezclaba con el sonido de las campanas de la Catedral de Valencia. Y en algún lugar de la ciudad, en una celda fría y solitaria, Antonio tenía toda la noche para reflexionar sobre el verdadero precio de la traición. Un año puede cambiar toda una vida. Lo sé mejor que nadie mientras observo el amanecer desde la terraza de mi pastelería Dulce Justicia, en el corazón del barrio del Carmen. El aroma de los croissants recién horneados se mezcla con el sonido de las campanas de la catedral y no puedo evitar sonreír al pensar en todo lo que ha pasado. Antonio fue sentenciado a 5 años de prisión por malversación de fondos y fraude. El juez fue especialmente severo al descubrir que había estado desviando dinero, no solo del instituto, sino también de varias organizaciones benéficas donde colaboraba. La imagen del profesor respetado y querido se desmoronó como un castillo de naipes. Es curioso, me dijo Ricardo mientras tomábamos café en mi pastelería una mañana. Siempre pensé que mi hermano era el listo de la familia, y mírame ahora, administrando la parte de la herencia que recuperamos, mientras él cuenta los días en una celda. La vida tiene un sentido del humor peculiar. El premio de la lotería, que Antonio pensó que sería su boleto a la felicidad con Lucía, acabó siendo su perdición. La investigación reveló que había estado comprando billetes con dinero robado durante meses, esperando ganar lo suficiente para huir juntos. Lucía, ella tuvo su propia forma de justicia. Después del escándalo del falso embarazo y su renuncia forzada, intentó reinventarse como influencer en Instagram. Sus posts sobre superar la adversidad y encontrar el amor verdadero se convirtieron en objeto de burla. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como recepcionista en un hotel de Benidorm, muy lejos de la ejecutiva exitosa que presumía ser. ¿Sabes qué es lo más triste?, me dijo María, la exsecretaria del instituto, mientras degustaba uno de mis famosos buñuelos de viento. Ella realmente creía que era la gran historia de amor. El primer amor que regresa, el destino, la segunda oportunidad. Pero al final, solo era una fantasía construida sobre mentiras y dinero robado. Mi pastelería se convirtió en el lugar de encuentro favorito del barrio. Las mañanas están llenas de vecinos que vienen por mis churros con chocolate y las tardes se llenan con turistas atraídos por el aroma de mis pasteles de horchata. Pero son las noches las que más disfruto, cuando el local se transforma en un punto de encuentro para eventos culturales y pequeños conciertos. Fue en una de esas noches cuando conocí a Miguel. Él es profesor de literatura en la universidad y vino a dar una charla sobre García Lorca en mi local. No fue amor a primera vista. Después de Antonio, aprendí a desconfiar de los flechazos. Fue algo más profundo, más maduro. Una conexión que creció sobre conversaciones sinceras y respeto mutuo. La diferencia, le dije a la abogada Martínez durante uno de nuestros ahora frecuentes almuerzos, es que con Miguel no tengo que fingir ser menos para que él se sienta más. Elena Martínez, que se había convertido en una buena amiga, sonrió mientras probaba mi nueva receta de tarta de almendras. Sabes, Carmen, cuando llegaste a mi despacho hace un año, vi a una mujer herida pero con una fuerza interior inmensa. Sabía que saldrías adelante, pero nunca imaginé que te reinventarías de esta manera. El dinero del premio de la lotería, que por decisión judicial me fue adjudicado en su totalidad, me dio la libertad financiera para perseguir mis sueños. Pero fue el proceso de recuperar mi dignidad lo que realmente me transformó. Una tarde, mientras preparaba una nueva hornada de fartons, recibí una carta desde la prisión. Era de Antonio. La abrí sin que me temblaran las manos, otro signo de cuánto había cambiado. Querida Carmen, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que por fin entiendo el daño que te hice. No solo por la infidelidad, sino por todos los años que pasé menospreciándote, haciéndote sentir menos. Eras más de lo que nunca merecí, y estaba tan ciego por mi ego que no pude verlo. Lucía me visitó una última vez antes de marcharse a Benidorm. Me confesó lo del embarazo psicológico y entendí que ambos nos habíamos estado engañando. Ella con su fantasía de amor eterno, yo con mi ilusión de recuperar mi juventud perdida. He visto las fotos de tu pastelería en los periódicos. Siempre supe que tenías talento para la repostería, aunque nunca te lo dije. Otra de mis muchas faltas. No busco nada con esta carta. Solo quería que supieras que, en medio de todo este desastre, al menos he aprendido una valiosa lección sobre el verdadero valor de las personas. Antonio, guardé la carta en el cajón donde guardo las recetas antiguas. No sentí nada especial al leerla, ni rabia,
ni tristeza, ni satisfacción. Era como leer sobre la vida de otra persona, de otra Carmen que ya no existe. Esa noche, mientras cerraba la pastelería, Miguel me esperaba para ir a cenar. Habíamos reservado mesa en un pequeño restaurante del Mercado Central, donde sirven la mejor fideuá de Valencia. ¿Todo bien?, preguntó al verme pensativa. Mejor que nunca, respondí con sinceridad. ¿Sabes? A veces pienso en cómo un momento puede cambiar toda tu vida. Cuando Antonio me dijo que quería el divorcio para casarse con Lucía, pensé que era el fin de mi mundo, pero en realidad era el principio de uno mejor, completó Miguel, tomando mi mano sobre la mesa. Asentí, mirando alrededor. El mercado bullía de vida incluso a esa hora, con los últimos comerciantes cerrando sus puestos y los restaurantes llenándose de comensales. La ciudad que siempre había sido mi hogar, ahora se sentía diferente, más mía que nunca. ¿Sabías que acabo de recibir una oferta para abrir una segunda pastelería en el barrio de Ruzafa?, comenté mientras nos servían el vino. Miguel sonrió. ¿No es ahí donde...? Sí, justo en el edificio donde estaba el piso que Antonio compró para Lucía. El propietario lo está vendiendo a muy buen precio después del escándalo. La vida tiene una forma muy poética de cerrar círculos, dijo Miguel, levantando su copa. Por los nuevos comienzos, brindé. Y por la dulce justicia, añadió él, guiñándome un ojo. Mientras cenábamos, con el murmullo de la ciudad como música de fondo, pensé en lo mucho que había cambiado en un año. El dolor se había transformado en fortaleza, la traición en determinación y la pérdida en ganancia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. ¿Has visto el periódico? Antonio solicitó reducción de condena. Denegada. Guardé el teléfono sin responder. Ya no necesitaba la validación de la justicia legal. Había encontrado una mucho más satisfactoria en la forma en que había reconstruido mi vida. Esa noche, mientras Miguel y yo paseábamos por las calles iluminadas del casco antiguo, me detuve frente al escaparate de mi pastelería. El logo Dulce Justicia brillaba suavemente en la oscuridad, y a través del cristal podía ver las vitrinas vacías esperando los pasteles del día siguiente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dije a Miguel. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, soy exactamente quien quiero ser. No la esposa de alguien, no la otra opción, no el premio de consolación. Solo yo, con mis sueños, mis logros y mis pasteles. Miguel me abrazó por detrás, y nuestros reflejos se mezclaron en el cristal del escaparate. Y tus buñuelos de viento, añadió, haciéndonos reír a ambos. La vida no siempre es justa, pero a veces, solo a veces, es más dulce de lo que esperamos. Y si no lo es, siempre podemos hornear nuestra propia versión de la felicidad.